Bien, estimados hermanos, hermanas, el Evangelio de hoy es un himno que proclama Jesús de bendición, de agradecimiento y de una presencia real de Dios en medio de nosotros. Este himno que así proclamamos lo vamos a explicar, lo vamos a desmenuzar a través de esta explicación. Entonces, el himno que Jesús proclama en el Evangelio de hoy se ha llamado una joya joánica incrustada en el Evangelio de San Mateo. En este himno hay una riqueza teológica donde se combinan, como acabo de decir, bendición con la grandeza de la oración sacerdotal con la que Jesús cierra el Evangelio de Juan. El famoso testamento de Cristo dedicado a sus discípulos en la última hora terrena de su vida. Para comprender los movimientos de este himno es necesario contextualizarlo. ¿Por qué Jesús hace este himno? ¿Qué es lo que lo motiva a hacer este himno? Y tenemos que ir a las páginas anteriores del Evangelio de Mateo, donde él describe el rechazo que Jesús sufre de las ciudades ricas del lago de Tiberíades, las famosas ciudades Corosaín, Betsaida y la famosa Cafarnaúm, indiferentes a su mensaje, a su palabra y a la acción de Cristo. En los siguientes pasos hay un rechazo de Jesús por las clases altas de la intelectualidad, el sacerdocio de aquel entonces y la aristocracia judía. Luego Cristo va a declarar explícitamente la elección de sus verdaderos amigos y compañeros de viaje. Él proclamará que son los pobres, los sencillos, los excluidos, a quienes les revelará en la intimidad los secretos de su corazón y los misterios divinos del Padre. Esa declaración en forma de un himno se transforma así en una alabanza y alegría que se manifiesta en tres momentos, y vamos a explicar estos tres momentos. El primer momento es una bendición, y esta bendición y estos tres momentos están en el Evangelio que hemos anunciado hoy. Yo quiero invitarlos a que vayan al Evangelio. En el Evangelio hay solo 3 párrafos, en el Evangelio de hoy, y en cada párrafo hay un movimiento. Este primer movimiento, entonces, o momento, es una bendición, es un agradecimiento que se eleva de la tierra hacia Dios como incienso. Como dice el Salmo, como las manos levantadas en el sacrificio de la tarde. Jesús agradece al Padre, porque el proyecto de salvación que Dios está llevando a cabo en la persona de Cristo, en la persona de Jesús, se ha caído como que se ha caído el velo, y los ojos no son altaneros, ni llenos de sí mismos. En ese rostro, en esos ojos, en esa presencia, los pobres y humildes pueden contemplar a Dios. En la persona, entre comillas, del despreciado Cristo, por la soberbia del mundo, representada en esas 3 ciudades, Corosaín, Betsaida y Cafarnaúm, indiferentes, como hemos dicho, a su palabra y a su acción. Frente a eso, los pequeños de la tierra, los sencillos, humildes, pueden ver la acción del Señor. Los sabios, los orgullosos, inteligentes por sus ambiciones, tienen los ojos cerrados
apagados y solo ven en Jesús un modesto predicador Galileo, hijo de un artesano, según ellos, digno de ironía. Pero pasamos a un segundo momento, donde el objetivo se dirige solo a la figura de Cristo. La descripción está vinculada a un término capital en la Biblia, conocer, un verbo que en el mundo semítico indica sobre todo la plenitud de la intimidad y del amor. Así se concibe el conocimiento, profundo, íntimo. Moisés en el Antiguo Testamento esperaba fijar sus ojos en el rostro del Señor, pero recibió una respuesta inexorable: no podrás ver mi rostro, porque ningún hombre puede verme y permanecer vivo. Esa fue la respuesta de Dios a Moisés. Jesús, en cambio, es el único que conoce totalmente a Dios, hasta el punto de poseer todo lo que le pertenece a Dios. Es solo Él quien puede abolir esa distancia insuperable que existe entre el hombre finito y el Dios infinito. De esta manera, en Cristo, hombre y Dios, los justos, los corazones sencillos, humildes, pueden penetrar en el misterio de la deslumbrante luz del Padre. La oración de Jesús, en el tercer momento, se convierte en un llamado dirigido a todos los débiles, los oprimidos y los últimos de la tierra, para que se pongan en el camino de Cristo. Es importante notar que la imagen del yugo se usó en la tradición judía para indicar la ley y sus exigencias impuestas por el Señor a Israel. Jesús se propone este símbolo nuevamente, lo retoma, un símbolo del Antiguo Testamento aplicada a la ley de Moisés impuesta por el Señor. Pero Jesús se propone de nuevo este símbolo, pero lo despoja de su aspecto de peso, de imposición, de triunfo, y lo pinta de acuerdo con una dimensión más suave, pero no menos exigente. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Mi yugo, mi peso es suave. De hecho, el castillo de los múltiples compromisos de la religión y la moral es simplificado por Jesús en un único y totalizante compromiso: el yugo del amor. En un momento determinado, Cristo dirá: toda la ley y los profetas, todos los preceptos habidos y por haber se cumple solamente en este: ama a Dios y ama al prójimo. Cristo entonces suplanta el yugo de la ley antiguo, el yugo del temor, el yugo de la obligación, por el yugo suave del amor. Lo que se hace por amor cambia totalmente a cuando es una obligación. Entonces la relación con Dios ya no se rige por un deber frío o por el terror del juicio. Está en cambio cimentada sobre el amor filial y espontáneo, y es por esto mucho más exigente y pleno. Entonces la comunidad de los pequeños, de los sencillos de corazón, que han descubierto los misterios del reino, deben emprender este camino de la luz, un hermoso camino. Al tomarlo, se encontrará la paz para nuestros corazones. Tres momentos que están en este Evangelio, en una especie de himno proclamado por Jesús. ¿Qué podemos sacar como conclusión en este momento de este Evangelio? Podemos preguntarnos:
¿quiénes son los últimos, los pequeños ahora? Ciertamente los enfermos, los que sufren. En este contexto de la pandemia, los familiares de los que mueren por el vacío y el sufrimiento que dejan. Y sin duda, estimados hermanos y hermanas, si Cristo estuviera en este momento, en este contexto actual de nuestra historia, junto a esas famosas frases, tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me curaste, no cabe duda que Cristo hubiera dicho, necesito oxígeno y me ayudaste a respirar. Hoy el problema grande es la falta de oxígeno en el Perú entero, pero también de una manera muy especial aquí en el norte y en Trujillo. Pero tenemos que tener en cuenta, no nos olvidemos que detrás del rostro sufriente del ser humano está el rostro de Dios. Y por este motivo es ese sentido. El que me dio un vaso de agua, el que dio un vaso de agua a uno de estos pequeños en mi nombre, no quedará sin recompensa. Bien, estimados hermanos, hermanas, hay muchas personas que necesitan oxígeno y no hay. Se necesitan plantas y balones de oxígeno por todo el país. Es tiempo de reflexionar y actuar en la medida que podamos. Hay una frase de un padre, el padre Serpa, ya fallecido en Lima, que decía: no hay nadie tan pobre que no tenga algo que dar, ni hay nadie tan rico que no tenga algo que recibir. Hoy se necesita oxígeno. Podemos salvar una vida, varias vidas, muchas vidas, depende de nosotros. Se ha lanzado esta campaña Respira Perú a nivel nacional y el día de mañana, Dios mediante, lanzaremos una campaña aquí en Trujillo, Respira Trujillo, como ha lanzado Junín. Junín ha lanzado la campaña Respira Junín para tener las plantas de oxígeno, los balones de este oxígeno medicinal y ayudar a todas las personas que se puedan. Bien, estimados hermanos, termino dando gracias al Señor por este himno tan maravilloso, donde el mismo Cristo nos enseña a bendecir a Dios, a alabar a Dios, a hablar de su relación de Él con Dios y a invitarnos a seguirlos, porque Él es manso y humilde de corazón. Y el yugo que nos pide es el yugo del amor, del servicio, un yugo suave pero exigente. Paz y bien, estimados hermanos y hermanas.